buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que usted nos esté mirando en este momento. Desde Envejeciendo con Orgullo damos una cordial bienvenida cargada de mucho orgullo, de mucha satisfacción y honradas por contar en este momento con don Marco Castillo, un pionero de los derechos LGBTIQ+ de Costa Rica, con una trayectoria impresionante y una pasión inquebrantable. Su influencia ha sido un faro de esperanza y cambio en nuestra comunidad. Bienvenido, don Marco. Muchas gracias. Castillo Rojas. Marco Castillo Rojas. Con esa introducción me quedé, bueno, Fabio. No, muchas gracias a la orden. Eso y más. Sí, hemos tenido bastante trabajo en nuestro país y algo se logró, aunque ahora estamos en un retroceso increíble con este nuevo presidente y con las nuevas personas que están en el poder. No han podido, por supuesto, quitar las leyes, pero sí los que son cosas por decretos las están subestimando. Pero bueno, vamos adelante. El movimiento sufrió digamos, una disminución de actividad después de que se lograron esas cosas, pero ahora vamos a seguir reactivándolo porque indudablemente que hay cosas que están pasando con este gobierno y los fundamentalistas que están en el poder y cerca del poder, o detrás del poder, como se dice, están haciendo mucho daño a lo que son los derechos humanos. Sí, tristemente nuestra región se ve golpeada. Creo siempre que ha sido como un plan gestado por mucho tiempo, no es algo que ha aparecido de la nada. Todo tiene un orden, ha tenido un orden que nos ha llevado a anular en una buena parte de la sociedad el pensamiento crítico, cuestionar todo lo que está sucediendo y nos ha llevado a creer todo lo que se dice que no. Hoy queremos tratar de tocar en este corto tiempo que podamos conversar, don Marco, pero antes, yo me encontré algo que al empezar a leerlo, me impactó mucho, inclusive hasta me erizó la piel. A mí me encanta saber de dónde vengo. He aprendido a reconocer de dónde vengo, a querer saber de dónde vengo para saber dónde estoy y hacia dónde me dirijo. Y don Marco, hay una reseña en La Voz de Guaycochea.info, el 2023, en septiembre, vísperas de su cumpleaños número 80. Entonces hace 11 años. ¿Perdón? Sí, fue mi cumpleaños número ¿qué? 80. Ah, bueno, 80, hace un año, sí. Es correcto. Y habla de que se celebró el 16 de septiembre. Usted cumple el 12 de septiembre. El 16 de septiembre la comunidad se reunió en el bar Acapulco para celebrar su 80 cumpleaños. Y la celebración tuvo lugar en ese icónico lugar ubicado en el costado sur del antiguo Colegio de Sion, donde operan algunas oficinas legislativas. Eso dice la reseña periodística. El evento fue un tributo a su vida, a su compromiso como defensor incansable de los derechos. Fue una reunión muy agradable, sí. Uno de los momentos más destacados de la vida de Marco Castillo fue la entrega del premio a la calidad de vida por parte de la Defensoría de los Habitantes en 2010. Sí. Felicidades. Gracias. Dice también, la lucha de don Marco no ha estado exenta de desafíos legales.
Usted fue suspendido, dice que en 2015 por el juzgado de la notaría del primer circuito judicial de San José. Cuente un poquito de esa historia. Marco, ¿qué fue lo que pasó allí? Bueno, ahí lo que pasó es que casé a 2 mujeres cuando todavía el matrimonio entre personas del mismo sexo no era permitido, porque en el registro había un error y una de ellas aparecía como hombre. Lo hice pensando en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había dicho que las parejas del mismo sexo somos familia. Y la Constitución costarricense dice que la base del matrimonio, que la familia es la base del matrimonio. Entonces yo dije, bueno, las puedo casar. Sin embargo, tuve una acusación penal porque el código decía, ¿verdad?, que era prohibido casar personas del mismo sexo. Y además se me acusaba de ¿cómo se llama esta cosa? De falsedad ideológica por introducir datos falsos en un documento público. Y en total estaba sujeto a una condena de 15 años de cárcel. Pero en eso ya vino la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la acusación fue retirada por la Fiscalía General de la República. En cuanto a esa otra cuestión que usted me cuenta del notarial, el juez era un pastor evangélico. Okay. Imagínese, era juez de lunes a viernes y sábados y domingos hacía prédicas en una iglesia evangélica en un lugar que se llama Dota, en un cantón que se llama Dota, aquí en Costa Rica. Y entonces él, con la mayor de los odios, ¿verdad? Sí. Me condenó, a pesar de que ya estaba la resolución de las Naciones Unidas, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de que el matrimonio era legal y ya estaba tramitándose y ya está aprobado en Costa Rica legalmente el matrimonio de acuerdo en el Código de Familia. Entonces, esa suspensión fue apelada y han pasado tantas cosas que todavía no ha quedado firme, ¿verdad? Lo último que hubo fue que se anuló la sentencia, entonces tienen que hacer una nueva sentencia, pero ya por supuesto él fue despedido. Okay. Fue despedido porque cuando yo me casé, cuando ya hice mi matrimonio, ¿sí? Ya con los matrimonios legales, hice mi matrimonio con Rodrigo Campos, mi marido, y entonces lo hicimos en un juzgado de familia. Entonces él acusó a la jueza y a nosotros dos sin tener derecho, porque un juez no puede hacer ese tipo de acusaciones en otro juzgado. Y entonces lo acusamos y la corte encontró causal de despido y lo despidió. Okay. ¿Verdad? Lo despidió precisamente por homofóbico, pero no, digamos, no lo despidió por homofóbico, lo despidió por hacer cosas en contra de la ley, porque él no tenía por qué oponerse a un matrimonio que fue legalmente hecho en un juzgado de familia. Y entonces ya él no está. Entonces, pero los 15 famosos años de suspensión que me pusieron en ese juzgado notarial todavía está pendiente. Como le digo, fue anulada la sentencia, pero tienen que dictar otra y vamos a ver qué pasa. El asunto es que el juzgado, la dirección notarial vino a mi oficina, me revisó el protocolo y se encontró, no me acuerdo, 2, 3, 4 escrituras que decían no cobro honorarios, porque de ahí uno no le cobraba honorarios a sus colegas, ¿verdad? Eran escrituras de la familia de mis colegas. Y entonces me acusaron de que eso no se puede dejar de cobrar. Entonces estaba... Y después se encontraron... Resulta que la impresora me arrugó una página en blanco, me la arrugó. Entonces yo no la ocupé, pero se me olvidó ponerle así una rayita de extremo a extremo. ¿Verdad? Ajá, para invalidarla. Para invalidarla, y la dejé ahí. Fue un libro de verdad Sí. que fuerte. Entonces me acusaron de eso. Y después por ahí se encontraron una firma que estaba en un renglón y bajaba un poquito y la de abajo subía un poquito y entonces se
así se Se cruzaron un poquito, cruzaron los. entonces que las firmas, sí, un poquito, como una letra, bueno, un gancho para abajo y un gancho para arriba se cruzaron. Entonces eso es otra cosa que me suspendieron. Y ahí fueron encontrando cosillas que según ellos estaban malas. Escarbando, escarbando, buscando la aguja. Ah, y era como me escarbaron. Ah, bueno, y lo peor de todo es que yo me acababa de pasar de oficina y no he puesto rótulo. Entonces, eso es otra Ah, falta para no. poner rótulo. Bueno, usted no tiene idea. Ah, bueno, y la caja, la caja, ¿cómo se llaman las cajas herméticas? La caja Caja de fuerte. seguridad, la caja de La fuerte. caja fuerte, sí, donde guardaba yo el protocolo, se me había trabado. Entonces, por dicha, el protocolo estaba afuera. Si no, imagínese con la máquina trabada. Entonces, que me acusaron de que yo no tenía el protocolo protegido. Bueno, usted no tiene idea. Todo eso lo hicieron sumando 15 años de suspensión. Wow. Pero ya le digo, está en apelación. Vamos a ver qué pasa. Qué increíble, don Marco, que usted puede atribuir fehacientemente que todo eso se debía a una situación homofóbica, A una situación, perdón. de homofobia. Ah, claro, claro. Imagínense que el Colegio de Abogados, yo pertenecía a una comisión del Colegio de Abogados que se llamaba diversidad sexual, y figúrese usted que me destituyeron de la comisión y dijeron que era, no me acuerdo si usaron una palabra inmoral, valerse de un error para crear un derecho. ¿Verdad? El error era la inscripción equivocada de la muchacha en el registro. En el régimen. Y Wow. realmente yo sufrí una persecución legal. Pero bueno, eso es lo de menos. Eso es una anécdota ahí en la historia, porque Claro, es que nuestra lucha comenzó desde el año 87. Por lo menos yo me incorporé en el año 87 a la lucha. eso iba a preguntarle, de cómo y Y cuándo comenzó su activismo en defensa de los sí, derechos bueno, humanos. aquí hubo una asociación que se llamaba Asociación eh, de Liberación Homosexual, que se fundó más o menos en el año 74 y duró unos años, incluso hicieron una manifestación. Pero en ese momento yo era secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, ANEP, y entonces yo no me involucré en esa cuestión. Aunque después, cuando fui echado de la ANEP, me gritaron cualquier cantidad de insultos homofóbicos, ¿verdad? Y entonces me dediqué tuve que ponerme a estudiar Derecho porque nadie me daba trabajo a mí porque yo había hecho huelgas y todo. Imagínense llegar a una empresa. Ay, usted fue el que hizo tal huelga. Imagínense, no me dieron trabajo nunca. Entonces tuve que ponerme a estudiar Derecho para tener una profesión independiente. Todo Cuando el rechazo que usted recibió lo llevó a tener la profesión, a ejercer la profesión que usted tiene hoy. ¿Usted llegó a ser abogado por esto? Sí, yo tuve que serme abogado por dos cosas, porque mi pasado sindical y mi situación de homosexualidad pues no me permitían conseguir un trabajo con patrono. Entonces tuve que, y menos en el gobierno, porque ya cuando estuve en el gobierno fui activista sindical, ¿verdad? Entonces ya me gradué de abogado y estando recién graduado, un colega me visitó para decirme que si yo podía firmar la presentación de un documento de creación de la Asociación de Lucha contra el SIDA. Es en ese momento cuando el SIDA estaba siendo catalogado como la enfermedad gay, el cáncer gay, es correcto. y era el momento más terrible de la historia en cuanto a la discriminación, porque la discriminación no solo se juntó con eso, sino que con una enfermedad que Dios nos había mandado para castigarnos, ¿verdad? Sí. Entonces yo le dije, pero ¿por qué no lo firmas vos? Y me dice, no, es por no darme
color. Yo no sé si en Panamá dicen eso mismo, o no darse color. Y entonces yo lo firmé inmediatamente y le dije, ¿a dónde se reúnen? Yo quiero integrarme. Y entonces a partir de ese momento me integré en lo que fue la Asociación Nacional de Empleados Públicos y he tenido muchas otras organizaciones, el Instituto Latinoamericano de Educación en Salud, en otro término que se llamaba Convoz, que era contestar teléfono con dudas, para dudas. Incluso en una época estuve trabajando hasta las 2 de la mañana en ese teléfono. Okay. Y después ingresé a una organización que se llamaba Asociación de Lucha por la Diversidad Sexual. Y en el 90 fue cuando por primera vez empezamos a hablar de matrimonio igualitario. En una reunión que hacíamos una reunión mensual pública para hablar de algún tema y en el 90 empezamos a hablar precisamente del matrimonio civil igualitario. En los 90. Sí, en el año 1990. Después nosotros ya ingresé a ¿cómo se llama? A una organización que se llama Triángulo Rosa y posteriormente al Movimiento Diversidad, que ahora se llama Organización Interseccional por Derechos Humanos, que estoy presidiendo. No sé qué aspectos de la lucha le interesaría conocer. Pues sé que nos pasaríamos buena parte de la O hablo mañana libremente. conversando. ¿Perdón? Sé que nos podríamos pasar buena parte de la mañana conversando sobre la historia que usted nos puede relatar. Quisiera saber, don Marco, al día de hoy, toda su trayectoria que le ha llevado, es que lo veo sentado tan cómodo, tan relajado, pero me pongo a pensar esas luchas, esos momentos difíciles de confrontación en temas políticos, en la calle, en el día a día. Sí, sí, yo fui insultado ¿Cómo muy a usted menudo en la calle. sobrellevaba toda esta situación? Sí, a mí, por ejemplo, como gente me reconocía tal vez por el pelo blanco, me gritaban cosas en la calle, ¿verdad? Y paraban carros a insultarme en la calle. Pero realmente eso era lo de menos. Seguimos adelante, logramos cosas muy importantes. Por ejemplo, una de las cosas importantes fue que se hizo la bandera de la diversidad en la Casa Presidencial el 19 el 20 el 19 de mayo, ¿verdad? De marzo más bien, que es el Día contra la Homofobia, que ya se había logrado un decreto ejecutivo para señalarlo como ese día, ¿verdad? Y que después posteriormente lo pedimos que se modificara porque se había hecho contra la homofobia, para que dijera lesbofobia, transfobia también, ¿verdad? Es correcto. Y ahí estamos. Una vez hicimos una manifestación que se llamó de los incurables. ¿Por qué? Porque resulta que el gobierno autorizó una reunión internacional de médicos, no me acuerdo qué organización la estaba haciendo, de médicos, en la cual venía un médico a dictar una conferencia sobre cómo curar la homosexualidad. Okay. Entonces nosotros hicimos una manifestación ante el Ministerio de Salud inmensa, que llamamos manifestación de los De incurables. los incurables. Sí, fue un nombre pues cómico, ¿verdad? Pero Claro, muy acertado. pero es la realidad. Sí, Digo, aparte y de que no hay ninguna enfermedad que curar tampoco. Es exacto, por eso dijimos incurables. Y entonces, logramos que se hiciera el Congreso, pero sin esa conferencia. Eso fue un triunfo importante. Wow. Sí. Después, en Costa Rica, la manifestación del orgullo empezó algunos años después que la de Panamá y algunos años después que la de Guatemala. La de Guatemala fue la primera, creo, ¿verdad? Y luego la de Panamá y nosotros empezamos unos años después. Okay. Acá fue La en el primera 2005. fue...
Acá fue en el 2005, Sí, en Panamá. ajá. Nosotros, la primera fue, primero se hizo una manifestación de autos, ¿verdad? Para un poco blindados. Y luego la de la calle, pero la Medio de la calle fue, protegidos. sí, la de la calle fue de poca, ¿verdad? Yo no sé, yo no me acuerdo calcular bien. La segunda fue un poquito más alta. Yo calculo que en la segunda pudieron haber llegado entre 800 y 1000 personas. Pero ¿sabe cuánto fue la última? La última manifestación fue de 1.600.000 No personas. se cabía, Eso, no imagínese se que ya cabía. había llegado no, imagínese que eso sale en las sabanas, si usted conoce Costa Rica, Sí, en claro las que sí. sabanas, Paseo Colón, y llegamos hasta el Parque de la Democracia, que es al frente de la Asamblea Legislativa y del museo, y ya habíamos llegado ahí y todavía la cola no había Y, salido. de hecho, Laila marchó, ella marchó este año, el año pasado, perdón, ella marchó el año pasado allá y las vistas eran impresionantes. Sí, exacto. Y fue muy impresionante porque en ese momento yo pienso que fue una manifestación porque fue la primera cosa que ya nos hizo el presidente en contra de nosotros. Resulta que nosotros no necesitamos que el Ministerio de Cultura declare de interés cultural la Es manifestación, porque correcto, eso fue noticia no la también. necesitamos. Pero resulta que alguien le reclamó al presidente que la habían declarado. Entonces, inmediatamente anuló el decreto, despidió a un comisionado que tenía que atendía cosas de la diversidad y de otras cosas, de Ujú. invalideces y migrantes y otras minorías, lo despidió y entonces la, a la fuerza pública que no participara protegiendo la manifestación, ni a los del tránsito, y la municipalidad de San José, que siempre ha desfilado con nosotros, se quitó también. Y entonces imagínense que yo pienso que por una reacción popular en contra de ese ataque fue que la manifestación fue tan grande, ¿verdad? Yo calculé cuando Claro me que sí. preguntaron, yo dije, aquí hay entre 1,500,000 y 2,000,000 de personas. Y la Universidad de Costa Rica, que tiene un sistema ahí para calcular, dijo que era 1,600,000. Entonces creámosle a la Imagínate. Universidad de Costa Rica y no a mí. Sobre todo eso. Sí. O sea que las Entonces, expectativas para este junio próximo son muy altas. bueno, vamos a ver, ya vamos a empezar, ya van a empezar a organizarlo. Yo no estoy en el comité organizador, pero me voy a incluir ahora trataré de Qué bueno, incluirme. qué bueno. Don Sí, Marcos, nosotros, sí. hagamos una pausa en el día de hoy. Ujú. Ahorita hagamos una pausa y la retomamos en un ratito, pero yo quiero irme atrás, otra vez. Antes de don Marco Castillo Rojas ser reconocido como una figura en la lucha por los derechos de la población LGBTIQ+, antes, estando en el anonimato, antes de enfrentarse y dar la cara, de ser visible, de pelear, de exigir, el día a día de don Marcos que lo llevó a ser quien es hoy. ¿Cómo fue? Pues como gay fui sujeto de mucha discriminación, ¿verdad? Y cuando empezó la epidemia, hubo amigos que sufrieron y fue terrible porque en Costa Rica, fíjese usted que la trabajadora social que atendió el primer caso que hubo en el hospital, que fue de un francés, no fue ningún tico, sino un francés que venía, parece que estaba de turista o algo y se enfermó. Ella fue totalmente cubierta, hasta la cara cubierta con ropa, Protección. sí, ropa de hospital de protección. Y el señor tenía que firmar unos papeles, ella se los dio para que los firmara. Ella echó en el basurero el bolígrafo con el que firmó.
Por Y después, Dios. bueno, cuando ya hubo víctimas nacionales, los tenían en el último rincón del sótano del hospital, Ajá. un cuarto en el puro sótano. Llegaban con la comida y la dejaban afuera para que el que estuviera mejor se levantara y la repartiera, pero ellos no entraban. Luego los platos y todo los sometían a un procedimiento especialísimo de limpieza. De Y la ropa de esterilización. ahí ni se diga, los pobres muchachos ahí tenían ellos mismos que hacer sus camas y todo. Y no dejaban que nadie entrara. Yo una vez hice un alboroto y me dejaron entrar, entonces ya pude entrar a la habitación. Poco a poco se fue desmitificando. Precisamente la primera organización grande, después de esa que le dije yo que se había hecho en los 70, en la que yo no participé, Ujú. este, ¿cómo se llama? Ya empezamos a luchar contra esos prejuicios y se luchó por las medicinas. Me acuerdo que también tuvimos una lucha contra una universidad que empezó a discriminar a la gente de la diversidad, a la gente gay, más que todo a los gays. Y entonces hicimos una lucha y por dicha el Consejo de Educación, el Consejo de la Educación Privada, que es un ente estatal, prohibió que hubiera ese tipo de discriminación. Entonces fueron varias luchas. La de la medicina fue una de las más increíbles porque hay una medicina que se llama AZT y peleamos para que la AZT fuera dada por la Caja del Seguro Social. Como usted sabe, en Costa Rica la medicina es solidaria por el Seguro Social. Ujú. Y la Sala Constitucional, cuando empezamos el recurso, lo rechazó diciendo que la medicina era muy cara, que no curaba y que daba efectos secundarios. Wow. ¿Verdad? En eso, cuando ya vinieron los antirretrovirales, que eran el 10 veces más caros, que daban Sí. efectos secundarios y que no curaban, digamos, ¿de qué vamos a hacer? Pero de todas maneras, yo me armé legalmente. Un psicólogo en Costa Rica y otras personas organizaron un grupo de gente positiva para que pudiera presentar la lucha, ¿verdad? Entonces ellos, el Richard Stern, es el psicólogo hicieron unos grupos y me pidieron que hiciera yo el recurso. Entonces, imagínense, yo el recurso anterior lo había perdido por esas tres causas y esta, ya le digo, era 10 veces más cara, no curaba y Ajá. da efectos secundarios. Entonces, bueno, no tiene usted idea el volumen de documentos, ¿verdad? Es que no, la mano de abajo no se ve, ¿verdad? El volumen de documentos que me tuve que leer y analizar, y etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando ya presenté el recurso, la gente llegó y me dijo, ¿cómo? 2 páginas y media. Y yo dije, sí, es que tampoco como se... Todo el mundo se quedó soñado que hubiera hecho un recurso de 2 páginas y media por una cosa tan grande, pero, ¿verdad? Yo estaba seguro de que era suficiente, que Era estaba bien suficiente dicho lo que estaba dicho contenido. Claro. y además había bastantes documentos, ¿verdad? Nada de extensiones mucho. Presentamos el recurso, 3 personas se atrevieron a firmarlo y en eso hubo un enfermo grave que estaba en el hospital que lo firmó después también, aparte otro. Ese fue fallado primero y se le dieron las medicinas a él, pero murió siempre porque estaba muy grave. Y después dieron las medicinas para las otras personas. Y en ese año, de tanta gente me buscó para presentar recursos que, que yo no sé cuántos 100 o más recursos, ¿verdad? Presenté el de las personas que tienen un problema en la sangre, que tienen que estar reviéndose, se me olvidó cómo se ¿Leucemia? llaman. Sí, la gente con leucemia, entonces presenté recursos de ellos, más de 100, y así muchos otros recursos, y entonces ya al final la caja del seguro dijo
ya los damos para todo el mundo, entonces ya no hubo necesidad de presentar recursos, Wow. porque entonces solamente a los que te habían presentado recursos le da la medicina. Ya Y después la Caja de Seguro Social dijo, no, está bien, se los damos. lo abrió para Sí. todos. Entonces Wow, eso fue gracias, algo Omar. muy importante, eso fue algo muy importante que nos permitió, pues un triunfo importante, ¿verdad? Y que en alguna medida se debe a ese psicólogo que preparó a esta gente y a mí por la parte legal. Bueno, Hablando de eso que acaba de decir don Marco y que mantiene tan fielmente guardado en su memoria, hoy día hablemos de el envejecer. Me lleva la conversación para otro lado y no quiero perder el hilo de saberle a usted sí, como un luchador incansable hoy día como una persona adulta mayor. vea, el problema fundamental de las personas que, perdón, sí, vea, el problema que nosotros tenemos en Costa Rica un grupo que se llama Equipo Maduros, que es precisamente que se fundó pensando en lograr ver cómo hacíamos para tener residencias para la gente gay, porque normalmente la gente gay no tiene hijos, no tiene familia que lo vaya a proteger en su ancianidad. Entonces, se estuvo pensando eso. Ahí está, pero no, esa lucha principal la dejó. Yo pertenecí a un grupo que se llamaba Munacuy. Munacuy es un nombre quechua que quiere decir algo así como cariño, amor, solidaridad. E hicimos un hogar de ancianos dedicado especialmente a la gente de la diversidad. Por supuesto, había gente que no era de la diversidad, pero había gente de la diversidad, lesbianas, incluso había una trans, que es muy raro porque las trans tienen un periodo de vida muy corto, ¿verdad? Una expectativa de 24, pero había una trans, había gays, había lesbianas. Y acogimos a algunos otros grupos discriminados, por ejemplo, en el hospital de, de, de personas mayores en Costa Rica, había un grupo de ancianos que los habían abandonado y que no le pueden decir, váyase allí y tirarlos a la calle porque, ¿verdad? Y entonces tenían años de estar ahí en el hospital y no hallaban qué hacer con ellos. Entonces nosotros los acogimos en el hogar. También acogimos a personas del hospital psiquiátrico que también tenían años de estar ahí, que no tenían familiares. Y ahí los teníamos. Pero en eso este gobierno nombró una persona homofóbica en lo que se llama CONAPAN, la Comisión Nacional de Persona Adulta Mayor, que es el que financiaba este tipo de actividades. Y entonces empezó con problemas, empezó a darnos problemas por ser precisamente de la diversidad sexual. Y un día mandó una trabajadora social que llegó diciendo, vengo a hacer una visita, para hacia adelante. Iba con instrucciones de buscar, ¿verdad?, a lo que pudiera encontrar malo. Entonces ella hizo un informe diciendo que se encontró comida podrida. Sí es cierto. Había una casa desocupada, que no, eran casas, 10 casas, que quedaban en un lugar que se llama Vistemar, en las alturas del cantón de Huecochea. De ahí se ve el mar. Imagínense, es no sé cuántos kilómetros de distancia, pero es una vista hermosa, potreros y bosques alrededor. Y una hermosura. Entonces, y 10 casitas que había, ¿verdad? Diferentes, donde estaban las personas. Sí. Entonces ella llegó y había una casita desocupada que tenía dos cosas. Una, entró y estaba la refrigeradora y la abrió y había una comida podrida. ¿Quién sabe, como la casa está desocupada, quién sabe deja una comida en una de esas cajas que aquí llamamos Tupperware, no sé cómo le dirán en Panamá? Igual. Y entonces, entonces resulta que hizo un informe de que había comida, se encontró con comida podrida. No dijo dónde ni cómo, pero dijo que había encontrado comida podrida. Y que había encontrado un local sin vidrios porque estaban puestos cartones. Resulta que una de las personas que llegó del psiquiátrico rompió los vidrios de un local.
Entonces, bueno, el psicólogo que teníamos, ¿verdad? Porque ahí teníamos psicólogo, teníamos Bien médicos, equipado. teníamos enfermeros, teníamos nutricionistas, sí, es decir, imagínense, trabajadores Sí, sociales. interesante. Entonces el psicólogo ya, bueno, lo estaba atendiendo y volvimos a poner los vidrios de la casa que había quebrado y las volvió a quebrar. Entonces el psicólogo nos aconsejó no la vuelvan a poner porque él tiene fijación con esa casa, no con las otras, por dicha, que era solo una. Y entonces le pusimos cartones para que no volviera a quebrarlos. Entonces en el informe de la obra decía el día que se encontró comida podrida, que habían casas que no tenían vidrios sino cartones. Después había unas casas en el alto y por supuesto hay que hacer un caminito para llegar, ¿verdad? De acuerdo a la ley, en Costa Rica, no sé, en otros lugares, para poder subir las personas mayores y personas con sillas de ruedas puedan subir. Y efectivamente nosotros teníamos un caminito, pero era un caminito que como no se puede hacer así de una inclinación muy alta, sino una inclinación que la ley habla ahí de una inclinación pues poca. Entonces ese caminito daba la vuelta por detrás de las casas, ¿verdad? Llegaba al final de la propiedad y daba una vuelta por detrás de la casa. Ella dijo que no existía. Eso que no teníamos, no lo vio, entonces dijo que no existía. Y lo de la comida podrida. Ah, bueno, y que un señor de lo que entrevistó le dijo que ahí solo dábamos arroz con salchichón de comida. Cuando le digo que teníamos una nutricionista, nunca entró a la cocina. Esa mujer nunca entró a la cocina. Es Entonces que dijo que, iban con los hechos pensados. Iban con hechos pensados, iban con hechos pensados. Claro, sí, sí, no fue a la cocina, no habló con la nutricionista y allí no hay una sola factura de salchichón porque ahí no se consumía, pero un señor dijo que comían solo los salchichón. Bueno, y algunas otras tonterías que no me acuerdo ahora qué eran. Entonces nos cerraron el local y nos nos cerraron el local y entonces nos dejaron sin esa cuestión para las personas mayores. Entonces en este momento tenemos ese conflicto y además que se ha agravado por lo siguiente. Algunas personas mayores tenemos pensión por el seguro social. Sí. Y entonces, bueno, no sé en Panamá qué estará pasando, pero en Costa Rica la población ha dejado de crecer, ¿verdad? Es decir, cada vez los matrimonios tienen menos hijos, hay menos gente trabajando y hay más ancianos porque vivimos con un promedio de vida Estamos más igual. alto. Estamos igual. Entonces, las pensiones empiezan como a financiarse, ¿verdad? Porque las que pagan la pensión son los trabajadores, más el gobierno más el gobierno y los patronos. Pero si hay menos trabajadores, hay menos ingresos. Entonces están tratando de subir la edad para pensionarse y rebajarnos la pensión a los que ya estamos pensionados. Estamos iguales. Eso es parte de lo que nosotros estamos, sí, me imagino, es parte de lo que estamos peleando. Y por supuesto, la gente de la diversidad es la más afectada porque, como le digo, no tenemos familia en general, ¿verdad? Yo soy una excepción porque yo tengo una familia y un esposo que están conmigo, en las buenas y en las malas. Pero no todos los gays y no todas las lesbianas tienen esa suerte, y menos las trans, ¿verdad? Sí. Ok. Ese proyecto quedó entonces en el aire. Cómo se logró conseguir ese proyecto, la construcción de ese proyecto? Bueno, era alquilada un local que había sido de un hospicio de huérfanos, ¿verdad? Entonces, que era ¿verdad? Entonces, que era de La la Iglesia infraestructura Católica, estaba. y entonces nos lo alquilaban, ¿verdad? Ok. Nos lo alquilaban. Pero se logró un financiamiento. Sí, el financiamiento lo daba esta organización que ya le digo que se llamaba Conapan, que fue la que nos cerró después cuando encontró esas anomalías que dice que encontró. Y, y había unos 6, creo que eran, más o menos teníamos como 100 personas ahí. Habían 6 que eran pensionados que pagaban,
¿verdad? Porque eran gente, digamos, que Ajá. podía hacerlo. Y podían soportar a los que no. Y entonces eso nos ayudaba también a los gastos generales, ¿verdad? Claro. Y ¿Y cómo quedó nosotros, todo eso de un día para otro, don Marco? perdón, ¿Cómo quedó la situación de esas personas de un día para otro? se las llevaron a otros hogares de ancianos. Oh, Llegaron y se los llevaron. Llegaron un día y bla, montes en este carro y montes y se los llevaron. Los que quedaron, qué el gran terrible. problema fue lo terrible fue los 31 empleados que teníamos, Ujú, de que no teníamos para seguirles pagando ni el sueldo ni lo que se llaman las prestaciones legales por despido, claro. y con una deuda importante en la caja del Seguro Social y algunos proveedores que no se les había pagado todavía, proveedores de bienes, primeramente de alimentos, ¿verdad? Sí, Entonces sí. fue terrible y no hubo manera que el gobierno echara atrás sobre este asunto. Esto es uno de los Y otra golpes. nueva iniciativa y crear otra nueva iniciativa. En este momento estamos muy, muy, muy desorganizados, pero sí tenemos que emprender algo, que especialmente cuando quiten a esta gente de CONAPA, Ok. ¿verdad? Porque mientras ellos estén ahí no vamos a poder lograr nada. Relevo Entonces la generacional. expectativa de las personas mayores, Ajá. sí, la expectativa de las personas mayores en Costa Rica, pues está muy en el aire, ¿verdad? Ujú, La mayoría son personas solas, algunas tienen sí, pensiones, otras no, las pensiones no son muy altas, sí, y entonces, estamos iguales en la y región, sí, creo que. y bueno, por lo menos, es que también teníamos un problema que en algunos de los hogares, en algunos no, en casi en todos, había discriminación para la gente de la diversidad. Claro que Por sí. ejemplo, imagínense que en un hogar había llegó una lesbiana, y ahí resulta que desgraciadamente se enamoró de otra muchacha y de otra señora, Ujú, ¿verdad? ujú, Y entonces cometió el error de mandarle papelitos, ¿verdad? Papelitos con mensajitos. Entonces ella la acusó y a la lesbiana la pusieron a trabajar en la lavandería todas las horas del día para que no tuviera tiempo de escribir nada, wow. ¿verdad? Entonces, cuando ya abrimos, pues se vino con nosotros. Ahora yo no sé dónde está la pobre. Qué terrible. Pero Qué bueno, también se terrible. les hizo la advertencia de que no debían discriminar. Vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Es No algo hemos con tenido lo que quejas hasta el no momento. tenemos Pero garantías. también la gente no va a venir a quejarse ante nosotros, supongo que no, ¿verdad? Hay un Pero la tema, expectativa pues es esa. sí. Y cómo estamos trabajando con el tema de relevo generacional. ¿Con qué reto se ha encontrado usted, don Marco? Bueno, resulta que después de que se aprobó el matrimonio igualitario y por una campaña muy mal hecha en la televisión y todo, que prácticamente decías, ya logramos, ¿verdad? Entonces, ha habido diría yo, apaciguamiento general del movimiento. En este momento, con los ataques del gobierno, estamos tratando precisamente de reforzarlo para seguir adelante y buscar también gente de la diversidad que pueda hacerse cargo de los movimientos, ¿verdad? Porque ya tengo 81 años. Sí, Soy capaz, ¿verdad? Soy capaz, por dicha, pero hay que pensar en los relevos, como vos decís, sí. claro. ¿Y qué ha encontrado? ¿Qué obstáculos ha encontrado y qué áreas de oportunidad cree usted que se pueda Bueno, trabajar como para estamos empezando, fusionarse? sí, como estamos empezando, no le podría decir mucho, pero nosotros, por ejemplo, en nuestra organización teníamos un financiamiento de una persona que nos dejó un testamento con un financiamiento, pero ya se acabó, ¿verdad? Entonces no tenemos financiamiento y las empresas internacionales clasificaron a Costa Rica como país rico, entonces no nos daban nada de hace mucho. Entonces no tenemos Y, financiamiento y el internacional ni nada. diálogo, el diálogo para crear ese relevo, para fusionar,
y retomar lo que usted habla de ese apaciguamiento en el que se encuentra. ¿Cuáles son las voces Bueno, que ha escuchado usted? ¿Qué voces ha escuchado usted bueno, en ese tema? estamos comenzando, ¿verdad? Estamos comenzando. Y hay alguna gente que ya se ha apuntado, ¿verdad? Pero sí ha habido Ujú. bastante apatía. Si hay apertura ¿Verdad? para poder retomar temas Hay apatía en mucha gente, importantes. pero algunos ya estamos encontrando gente que podría empezar a organizar. Si nosotros logramos un grupo de 6, 7, 8, ya es un grupo que podría incidir en el resto de la población. Eso es lo que estamos tratando de formar. Ok. ¿Y qué importancia tiene la interseccionalidad en el activismo, Bueno, eso don Marco? es parte de nosotros. La junta directiva anterior Ajá. era una directiva muy interseccional. Tenía un negro, un bisexual, una lesbiana, una mujer, ¿cómo se llama? Bisexual, había trans, mujeres trans, había migrantes, personas con minusvalía, pero era un grupo de la directiva eh, ¿cómo se llama? Interseccional. Significativo, muy significativo. Sí, muy significativo. El nuevo no, el último no fue tanto, pero sí, había un grupo de mujeres y etcétera. Pero no funcionó bien. Estamos tratando de conseguir uno más activo para la próxima Ok, directiva. ok. ¿Algún consejo que usted le daría a las personas que nos estén mirando en este momento? Que piensen en que el respeto es fundamental. Que piensen en que la interseccionalidad tiene que ser conocida, interpretada y que pueda conquistar todos sus derechos y tener todas sus aspiraciones. Que no haya diferencias en la que sean los derechos sociales, políticos, ¿verdad? Y hay que luchar por eso. Hay que luchar por eso. Hago un ejercicio al final de cada entrevista, recogiendo algunas palabras dichas por usted. Voy a decirle una palabra. Usted me va a dar Bueno, la yo respuesta tengo un, inmediata. yo tengo un eslogan. Ajá. Dígame. Yo tengo un eslogan que dice adelante, adelante, siempre adelante. Sí, ahí lo vi en su WhatsApp. Y ese es mi eslogan. Adelante, Y siempre pienso adelante. que es parte de lo que, y pienso que es parte de lo que yo he hecho y vivido en, en mi trayectoria social y personal. Si yo le digo la palabra visibilidad, ¿qué viene a su mente? Bueno, nosotros, por ejemplo, voy a contar algo personal. Yo caminaba con mi actual esposo por la calle, Sí. del brazo, de la mano, y nos gritaban cosas en la calle. A mí me hacía gracia porque me gritaban cosas, yo no volví a ver y la persona que gritó no sabíamos quién era porque todo el mundo estaba viendo por otro lado, ¿verdad? Ajá. Ahora no, ahora caminamos y nadie nos dice nada. Sí, hay gente que, por ejemplo, hay un vecino aquí que tuvo un problema conmigo y a veces viene a la casa a gritarme cosas, ¿verdad? Ya no volvió, pero en general la gente se ha puesto más reservada, ¿verdad? Eh, eh, por lo menos públicamente, después de que ya conquistamos los derechos.
los derechos de matrimonio y algunas otras cuestiones importantes sobre no discriminación. Qué bueno. Y si le digo la palabra activismo. Bueno, eso es parte muy importante que tiene varios aspectos. Uno, conocimiento, ¿verdad? Hay que estudiar, ver, leer, conversar, discutir y luego pelear, ¿verdad? Ese es activismo, organizar y pelear. Ok. Y si le digo edad. Orgullo. Orgullo. Y por último, derechos humanos. Perdón, derechos humanos. Mira, es algo, hay una discusión que estoy participando en que la justicia no es igual. La justicia no puede ser igual. Entonces los derechos humanos es parte de la justicia, pero no es lo mismo para los derechos de una mujer que los derechos de un hombre o de un niño o de una niña o de un gay o de una lesbiana o una trans, ya sea un trans hombre o un trans mujer. No es lo mismo los derechos de un migrante, el derecho de una persona con discapacidad. Entonces no podemos decir iguales derechos para todo el mundo, no. Los derechos son diferentes, pero todos y todas tenemos que tenerlos. Tienen que respetárselos. Y es algo que pues yo no creo que sea logrado totalmente, pero hay que seguir peleando por eso. Debemos seguir luchando. Don Marcos, muchísimas gracias por regalarnos este rato con esta conversación. Perdón. Muchísimas gracias por regalarnos este rato. No, a vos, conversación tan enriquecedora. A vos, bueno, ustedes no dicen vos, ¿verdad? Ustedes dicen que sí. Pero muchas igual gracias a vos. Ustedes no dicen vos, ¿verdad? No, decimos tú, ustedes. ¿Tú o usted? No, muchas gracias. En cualquier momento podemos conversar y cuando vengan a Costa Rica ya tienen mi teléfono o cuando yo vaya a Panamá también ya tengo su teléfono. Claro que sí, seguiremos en contacto, don Marcos, y muchísimas gracias por brindarnos este espacio. Yo he ido a Panamá por lo menos 11 veces en mi vida. Bueno, le faltan 12, 13, 14. Más. Me falta. Un abrazo, bueno, don Marcos, desde Envejeciendo con Orgullo. Adelante, siempre adelante. Doblemente orgullosa de contar con su presencia. Un abrazo. Pura vida.